vamos a estar hablando con Marta McCoy, ella es secretaria nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Bueno, Marta, quería abordar varios temas con vos, entre ellos las dos leyes que están en la Asamblea Nacional y que ha causado, bueno, gran controversia. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos leyes? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí estar en estos programas y poderme dirigir a la población nicaragüense y conocer sobre tanto el andar del Partido Liberal Constitucionalista y también pues como diputada. Yo soy diputada suplente de Maximino Rodríguez en la Asamblea Nacional y hemos recibido pues las propuestas de ley, en este caso del Ejecutivo, y pues con mucha preocupación vemos que en el caso de la ley especial de ciberdelito, ¿verdad? Nosotros consideramos que en primer lugar hay muchos países que la tienen, ¿verdad? En Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Estados Unidos, el mismo España lo tienen proyectos similares, pero son proyectos en donde se ven casos de acoso, hackeo, bullying, ese tipo de situaciones, trata de personas, pornografía infantil, etcétera. Sin embargo, en el caso de Nicaragua se siente como se le ha denominado como la ley del bozal. Porque tenemos que considerar de esa manera este proyecto? Porque en primer lugar es que consideramos, ¿verdad?, que hay un sinnúmero de organismos, de actores involucrados que deberían de haber discutido, sobre todo por la situación sociopolítica de este país, en donde implica la aplicación de esta ley, que quiénes son los agentes que van a aplicarla. Y en todo caso, pues podría caer hasta el nivel gubernamental que tiene que aplicar la ley, porque se da ese abuso inclusive pues aquí se escuchó hablar de asesinos en un discurso el 14 de septiembre. Entonces, ¿a quién se le va a aplicar la ley? ¿Se va a aplicar a todo o se va a aplicar a una parte? Y por otro lado, las normativas en relación a esto ameritan, por un lado, que exista una política no de imposición y de descontrol como ha sucedido en nuestro país, y cuando vemos la cantidad de instrumentos que se han utilizado como instrumentos de represión, tiene también varios elementos de antijuricidad. ¿Por qué? Porque el Código Penal ya recoge una gran cantidad de elementos que se están poniendo ahora en esta ley de ciberdelito. Lo otro es que sabemos perfectamente que hay una polarización política y una iniciativa normativa que nace posiblemente como producto de una amenaza. Tenemos que preguntarnos si es para beneficio del Estado, beneficio de la nación o de los ciudadanos. O sea, y ustedes por lo como tanto, PLC van a mantener esta posición de rechazo a esta ley. Así es. Para nosotros no tiene legitimidad, no es congruente con un actuar legítimo de un parlamento serio. Pensamos que el Parlamento pierde seriedad con este tipo de situaciones, y también como una política pública de un Estado eficiente, moderno, pues no lo vemos que sea algo que en las condiciones actuales del país nos ayude a disminuir la tensión, porque es hasta de manera psíquica una situación que la población siente sobre sí, y es algo que nosotros pues hubiésemos considerado que tenía que ser un proceso de consultas en primer lugar, no un proceso de consultas a nivel del Estado, a nivel en este caso de un gobierno, sino de los usuarios del país, de los ciudadanos. ¿Y eso es lo que no vemos. Pues yo escuchaba a un analista político un día de estos que decía, hay 3 leyes y un funeral. Y decía 3 leyes y un funeral: la de cadena perpetua, la ley de ciberdelito y la ley de los agentes extranjeros. Sí. El país no está preparado para estas leyes, ¿me entendés? Por un lado, ese trío de leyes que tienen defectos jurídicos, ¿verdad? Niegan las posibilidades de una negociación que es lo que se considera necesario en este país. Un llamado al presidente a que le dé pensamiento a que esto
no ayuda a que pudiésemos llegar a un diálogo nacional, que es lo que este país requiere con todos los actores sociales de este país. Tiene defecto jurídico. En esto de la cadena perpetua, te decía, vamos a ejemplificar un caso. Ahorita están acusando a alguien, matar asesinato atroz a una niña de 4 años y la violó 2 veces. ¿Qué crees vos que puede tener esta persona? ¿Cuál debería de ser su pena? Yo diría que se le puede dar 30 años, pero sin detener. Pero ¿qué es lo que vemos actualmente? Que hay violadores, que hay asesinos que salen a los 6 meses, y lo sabemos, y salen a los 2 años, o salen al año y medio. Eso no es un secreto. Eso se escucha en todo el pueblo de Nicaragua y se sabe perfectamente que la gente los ve en la calle porque ya salieron. Entonces, asesinato atroz debería ser perpetua. Suponete que le pongas 30 años, pero de manera ininterrumpida, que no salga. No necesariamente. ¿Por qué no se hace de esa manera? No que los asesinos y los violadores andan en las calles a los 6 meses o al año que cometieron la pena. Decíamos de agentes extranjeros, la ley. Sí, con el tema de los agentes extranjeros es otro problema serio. ¿Por qué? Porque se siente que está dirigido a las organizaciones no gubernamentales o a las organizaciones de carácter civil, que inclusive puede influenciar en el tema de las remesas. Y en este país prácticamente el segundo rubro de ingreso está determinado por las remesas familiares. Y puede suceder, ni siquiera en la ley tuvieron el cuidado de determinar quién es familia. Vos podés tener primos que no te llevan tus 2 apellidos y tenés un primo que no lleva tus apellidos, porque es un primo que tal vez, o un hermano que no tiene tu apellido porque tuviste un hermano de madre y no de padre y tal vez usa solamente un apellido. Ni siquiera se definió eso en la ley, quién es el familiar. Y sí, hay que determinar los ingresos que llegan y poder caer en una situación bastante difícil desde el punto de vista del manejo y sobre todo en la aplicación de la ley. Cuando llegas a aplicar la ley, ¿a quiénes y cómo la vas a aplicar? Y siempre se siente como una manera de presión a las organizaciones civiles y a las organizaciones no gubernamentales. Inclusive pues llegan al punto de decir de que no van a poder ser candidatos de elección en este sentido por recibir recursos de agentes externos. Y hay que ver que en este país necesitamos llamar a la inversión, necesitamos llamar a las donaciones, necesitamos inversión extranjera. ¿Y esto qué hace? Que todo el mundo tenga temor de venir a invertir a este país, tenga temor de dar una donación, porque tienen temor de la aplicación de la justicia, que no se tiene credibilidad en esto. Entonces, ¿y estas leyes y este tipo de ley de agentes externos hay en otros países? También hay en otros países, inclusive España y Estados Unidos lo tienen, pero el problema es la situación sociopolítica de este país, la forma como la polarización que hay y la forma de implementación. ¿Quién lo va a implementar? El Estado. E inclusive, pues yo te digo, todos los empresarios sandinistas se tienen que preocupar con esta ley porque esto roza con algunos aspectos constitucionales, con la ley laboral, con el Código Penal, etcétera, y creemos que quienes serían los primeros procesados, los que elevan esos decibeles a veces en la forma de ataque y en la forma de atención a las personas cuando se les acusa. Entonces, se le ha denominado, no sé si has escuchado, la ley rusa, porque hay otros países que tienen esa ley y dicen que los rusos la tienen como una manera de aplicar pero en Nicaragua se siente como una forma de reprimir a las organizaciones no gubernamentales principalmente. Y es lo que hemos escuchado nosotros de viva voz de la población. Y en esto pues creemos nosotros que deberíamos de tener en Nicaragua un consenso mínimo de cómo podemos hacer para llevar a cabo este tipo, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de cómo vamos a llevar el proceso de reformas electorales y estamos hablando de este tipo de leyes que vienen a... Yo pensaría que esta ley en unos 6 meses nos puede poner en una recesión económica mucho más fuerte que la crisis económica que tenemos actualmente. Nos puede llevar a una recesión económica
peor que la que tenemos actualmente. Marta, antes de concluir, quisiera preguntarte sobre cuál es la situación actualmente del PLC con el litigio que tienen sobre el presidente. Mira, yo te quiero decir que en el caso del Partido Liberal Constitucionalista, ¿verdad?, nos llegó una resolución del Consejo Supremo Electoral. La resolución del Consejo Supremo Electoral decía que reconocía a María Aidea Osuna como la representante legal mientras dure la litis. Nosotros en el mes de julio de este año, el 27 de julio para ser exacta, llevamos al Consejo Supremo Electoral la reestructuración de todas las juntas directivas municipales, departamentales y la Junta Directiva Nacional, que son las comisiones nacionales, el Comité Ejecutivo Nacional y los presidentes y vicepresidentes departamentales y regionales. ¿Qué sucede? El estatuto del partido establece que cuando hay una situación de emergencia, la Junta Directiva Nacional se convierte en delegataria y esa Junta Directiva Nacional, al convertirse en delegataria, delegó en el Comité Ejecutivo Nacional para todo el proceso de reformas al reglamento electoral y otras atribuciones que se tuvieran que tomar. En julio del 2019, la Gran Convención, que es la máxima autoridad, determina que va a haber un cambio en todos los directivos del partido y que en marzo todos tenemos que poner la renuncia, todo el partido, desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo, porque vamos al proceso de asamblea para seleccionar en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional los directivos. Comenzamos y llegamos a tener aproximadamente unas 30 asambleas entre municipales y departamentales y se logró, se arrancó con ese proceso. Resulta que ya a mediados de marzo, cuando se da el tema de la pandemia, el partido hace la primera cuarentena, tenemos otras reuniones, de nuevo otra cuarentena, se viene agudizando el problema de la pandemia del COVID-19, entonces el partido determina en el Comité Ejecutivo Nacional, con ratificación luego de la Junta Directiva Nacional, que no podemos continuar con el proceso de las elecciones. Y el estatuto recoge un tema que se llama reestructuración, que no es la primera vez que nosotros hacemos reestructuración. En el 2018 también tuvimos reestructuración porque estaba el tema de la guerra prácticamente que teníamos en este país. Ahora en el 19 de nuevo dijimos vamos a un proceso de reestructuración y se comenzó con todos los municipios. Lo que llevamos al Consejo Supremo Electoral el 27 de julio es precisamente toda esa reestructuración a nivel nacional. La reestructuración no es que si vos sos la presidenta de un municipio yo te puedo quitar, yo no te puedo quitar, sino voy a reponer al que no está porque se murió, porque se fue de viaje, porque no siguió trabajando con el partido, pero yo relleno las posiciones. Esa es la reestructuración. Pero sucede que en el proceso de reestructuración se dio que se aplicó una parte del estatuto. Hay un artículo, que es el artículo 76, el 81, que establece claramente que los presidentes nacional, municipal, departamental o regional pueden ser presidentes por 2 periodos consecutivos. Ese presidente puede dejar de ser presidente un periodo y en el siguiente periodo volver a aplicar. Pero entonces, Marta, concluyendo, ¿quién es legal lo de Miguel Rosales? Es legal porque ¿O es legal la María Aidea? Es legal Miguel Rosales como presidente nacional porque hay un proceso de reestructuración de todo el país y están las directivas insertas. Entonces no tiene insertas. razón para ustedes María Aidea. María Aidea se le concluyeron sus 2 periodos de presidenta. Al concluir sus 2 periodos de presidenta, ella pasa a ser presidente honoraria. Ella, 44 presidentes municipales, 3 presidentes departamentales y 2 regionales. ¿Y cómo van Ese a es el resumen. esta situación entonces? Pues nosotros esperamos, ¿verdad?, que en este caso la Junta Directiva Nacional está planteando que hagamos una gran convención. No consideramos nosotros que pueden ser... En la convención ahí hay 1.200 convencionales que determinen.
Nosotros en este momento, este lunes, tuvimos una Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva Nacional puede ser convocada por el presidente o 2/3 de la Junta Directiva, de los miembros de la Junta Directiva Nacional. En este caso, como hay litis y tenemos un presidente y una denominación de representante legal de María Aidé, con los 2/3 de la Junta Directiva se convocó a la Junta Directiva Nacional. ¿Cuándo va a ser? Fue el lunes 5 de octubre. Ajá, y ese día se realizó una situación en la cual se denominó una comisión para ir a conversar con María Aidé, en la cual está Miguel Rosales encabezando esa comisión. Ustedes están en ese proceso. Y estamos en ese proceso, pero me delegaron a mí para llamar a María Aidé para decirle que está la comisión y que qué día nos recibe. Ayer pasé todo el día llamándola, María del Sar. He pasado llamándola, le he puesto mensaje y no me ha respondido. Ahí estamos, pero bueno, esperamos que ella abra la puerta para que se siente a negociar la comisión del PLC, en este caso del Miguel Rosales, ¿verdad? Que es la que tiene el 843 convencionales dieron su aprobación a Miguel y las directivas a nivel nacional.